Quiero agradeceros de corazón que os hayáis acordado de mí y permitirme compartir este rato con vosotras. Gracias, Edurne, Gloria. Y gracias también un poco por atreveros a plantear esto, porque como Gloria muy bien ha dicho, en este tema sobran discursos, sobran palabras y a veces caras de susto y falta mucha reflexión, que es lo que no solemos hacer. Por primera vez se reconocen derechos a las mujeres que han sufrido violencia. Es decir, frente al planteamiento asistencialista anterior, ¿no? Aquello es que la concejala en mi pueblo es muy sensible y entonces ha montado... Bueno, ahora no es así. Se reconocen derechos y se establece la responsabilidad del Estado en la tutela de la dignidad, de la libertad y de la vida, pues eso, de la mitad de la población, ¿no? De las mujeres, a las que se les garantiza una serie de derechos, el primero de información, y también de asistencia social integral, dice la ley, incluyendo la asistencia psicológica, asistencia jurídica, ayudas económicas, etcétera. Todo esto es importante. También lo es en que por primera vez se reconoce en una ley, como tal, en una ley, no en una campaña ni en un plan, pues la importancia de la prevención y la sensibilización social a todos los niveles, y se articulan medidas pues en el plano educativo, en el plano sanitario, en los medios de comunicación, etcétera. Esto es nuevo y es muy importante, también lo ha señalado Gloria. Ahora bien, hay que poner de relieve que esta parte, la más novedosa y para mí una de las claves de la ley, fue la que menos se ha desarrollado y más tarde y la más susceptible a los recortes, porque este ha sido el problema de la ley, la falta de recursos, la falta de presupuestos para poner de verdad en práctica su aplicación. En esto, bueno, podemos hablar luego si queréis, pero es de todos conocidos que en los últimos años de la crisis pues se han suspendido todas las campañas de sensibilización, o prácticamente, se han desmantelado muchos servicios de igualdad. En eso aquí, en la comunidad autónoma, pues bueno, tenemos más suerte y se ha notado menos, pero en todos los sitios ha pasado. Por otra parte, pues derechos como los laborales que se reconocen en la ley integral, pues en una coyuntura en que la precariedad, también lo ha dicho, ¿no? Y la pérdida de empleo afecta sobre todo a las mujeres, pues claro, hablar de derechos laborales de las que han sufrido violencia, pues suena un poco, no sé, como a música, ¿no? O las ayudas económicas que también se han reducido. En fin, que con esta idea de la falta de presupuestos, la falta de recursos, que por otra parte es un mal endémico también en el país, pues nos vamos ya deslizando hacia el lado de las sombras, ¿no? De los puntos más débiles de la ley de violencia. Porque la ley integral, a pesar de lo positivo, pues también tiene muchísimos aspectos cuestionables. Bueno, supongo que no hace falta hablar aquí, pero uno de ellos empieza por el propio concepto de violencia de género que da. Frente a las definiciones de los textos internacionales, de los acuerdos, pues, por ejemplo, de la ONU, en que ya sabéis que considera violencia contra las mujeres la violencia que se ejerce contra ellas por el hecho de ser mujeres. Vale, es un concepto muchísimo más amplio que el de la ley, porque la ley solo considera violencia de género la violencia que se ejerce contra la mujer, pareja o expareja, es decir, que ha sido pareja. Claro, esto deja fuera, pues desde luego, toda la violencia ejercida por extraños, pues en la calle o en las fiestas, en cualquier medio público, pero también la ejercida en el trabajo, en otros ámbitos, ¿no? Pues todo el tema, por ejemplo, de la trata, de la prostitución forzada, las agresiones sexuales por parte de desconocidos, todo esto queda fuera de la ley. Pero también queda fuera otras agresiones machistas que se dan dentro de la familia, pues por ejemplo contra hijas o contra la madre, contra una hermana, esta tampoco se tiene en cuenta. Y desde luego quedan fuera pues por parejas de homosexuales, es decir, es la violencia que ejerce el hombre contra su mujer, pareja o expareja. Hay razones, si queréis luego podemos profundizar, por las que la ley toma esta opción, pero desde luego no son razones basadas en la defensa de los derechos fundamentales insisto, de la mitad de la población. Por otra parte, en los múltiples cambios que bastantes cambios que se han vuelto a producir en el 2015, de los que, si queréis, luego se puede comentar algo,
A mí hay uno que me preocupa. Lo que voy a decir ahora es políticamente incorrecto y seguramente dará lugar al debate, pero para eso lo digo. Ya sabéis que en el 2015, en el cambio de la Ley de Protección de la Infancia, pues una de las cosas que se ha cambiado es que se introduce en el artículo 1 de la ley como finalidad de la ley integral también la protección de los hijos e hijas de mujeres que sufran violencia. Yo estoy convencida de que los menores, las criaturas que contemplan, que sufren, que conviven con la violencia, pues sufren unos daños terribles a los que hay que atender de manera específica y de forma prioritaria, porque se ha olvidado. Pero eso es una cosa, y otra es que una ley que conseguimos por fin que se visibilice y que se declare que hay una violencia específica contra las mujeres, con unas causas, con una etiología y con unas consecuencias, o sea, que eso se visibiliza en el artículo 1 de la ley y haya que cambiar ese artículo pues para meter también, añadir ahí a hijos e hijas, con lo cual nos volvemos a deslizar a ese concepto de que, en fin, que es violencia en la familia, ¿no? Para mí se desvirtúa un poco la ley, yo no considero avance. O sea, el artículo 1 de una ley es donde se hace la declaración de principios. A mí me parece que eso no había que haberlo tocado. Ya se consiguió, a pesar de los debates que hubo sobre el nombre de la ley, que no se incluyese ahí pues el tema ese de las personas especialmente vulnerables, a las que sin embargo sí se da protección con la ley, pero no se pone en el artículo 1. Bueno, es un tema, ya sé que puede parecer puramente terminológico, pero creo que no lo es. Vale, pero, sin embargo, el principal problema de la ley creo que es el excesivo protagonismo que se da a la vía penal. Porque, como casi todo el mundo sabéis, el acceso a la mayoría de las medidas de tutela frente a la violencia, esos derechos que se garantizan a las mujeres, está condicionado a la obtención de una orden de protección. Y eso, a pesar de lo que su nombre pueda sugerir, la orden de protección implica una denuncia penal. Ya sé, y en concreto aquí en el País Vasco hay bastantes asistencias, por ejemplo, asistencia o atención psicológica, incluso asistencia jurídica y otra serie de, de recursos que están disponibles para las mujeres incluso antes o sin poner denuncia. Pero al final ese reconocimiento como víctima, esa credencial de víctima que dice la ley, exige la obtención de una orden de protección e incluso de una condena. Es decir, exige pasar por la vía penal. ¿Y por qué digo yo que eso es un problema, el pasar por la vía penal? Pues lo digo porque por su propia naturaleza el derecho penal tiene muchísimas limitaciones para intervenir ante los problemas sociales, ante cualquier tipo de problema social. El derecho penal es lo que es un instrumento represivo, es decir, cuya principal y casi única finalidad es el castigo. Y para castigar tiene que individualizar una conducta prohibida, tiene que extraer un hecho de su contexto, de donde se da, atribuirlo, responsabilizarle a una persona para poder de esa forma castigarlo. Y en ese proceso, en esa conversión, pues la violencia sexista de alguna forma se desvirtúa. En lo que es un problema social, político, estructural, pasa a ser no ya un problema, un conflicto individual, sino un hecho puntual. Y en eso, insisto, hay una desnaturalización de lo que en el fondo significa la violencia sexista. A ver, se me entienda bien, yo no digo que esto se puede solucionar al margen del sistema penal. Solo quien tiene mucha fuerza, pues las multinacionales y alguien así puede prescindir de la justicia penal y hacer justicia de otra forma. No es el caso de las mujeres. Necesitamos la tutela penal, pero hay que partir de la base de que tiene muchísimas limitaciones. Y no solo la que acabo de señalar, derivada de su propia esencia, de la propia naturaleza del derecho penal. Hay muchas otras razones que hacen que este instrumento funcione solo regular, cuando no mal. La principal razón es las particularidades, la especificidad de este tipo de criminalidad, de la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Pues porque el derecho penal
a diferencia, por ejemplo, del derecho civil, que sirve para solucionar los conflictos dentro del grupo, el derecho penal está pensado para defendernos del extraño, para castigar al que nos ataca desde fuera. El derecho penal está pensado para el enemigo, para el que viene desde fuera del grupo, y no funciona cuando quien nos agrede, quien nos ataca, es alguien de dentro del sistema, de dentro de la familia, de dentro del pueblo. No funciona. Recordarme, si queréis, luego en el debate que os ponga o que os hable del ejemplo del avión, que para mí es muy claro, pero creo que es eso, que el derecho penal no funciona cuando quien se salta a la ley es uno de los nuestros. Bien, porque todas lo sabemos, que a diferencia de lo que ocurre con otros delitos, en este caso, lo más difícil es la toma de conciencia por parte de la mujer de que está siendo maltratada. Es decir, ese asumirse como víctima, que eso que hablan por ahí es lo que me está pasando a mí. Eso es lo más difícil. Pero no basta con darse cuenta de que estoy siendo maltratada. La decisión de reaccionar frente a eso, que implica un cambio radical en la vida, y de alguna forma romper con una relación con el agresor, que muchas veces ha durado mucho tiempo, es un proceso psicológico muy complejo. Y como todos los cambios vitales, me da igual o dejar de fumar, pues son procesos complicados que nunca son lineales, que se da un paso para adelante, dos para atrás y uno de dudas. Es decir, son procesos complejos y que se extienden en el tiempo, que no son una cosa que un día te levantas y dices, ya está, hasta aquí he aguantado y me marcho. No, no es así para nada, es bastante más complejo. Por eso, la denuncia tiene que ser el último paso y solo asumible cuando la mujer está realmente preparada para ello y sabe muy bien, tiene muy claro cuáles son las siguientes etapas. Es decir, antes de la denuncia hace falta un proceso de autoprotección y de buscarse apoyos, de saber cómo va a seguir para adelante luego. El problema es que durante muchísimos años se ha animado a las mujeres a denunciar sin garantizar que tenían la información suficiente y concreta sobre el camino que iniciaban. Y el proceso penal no es un camino fácil. El sistema penal es un medio muy hostil para la víctima de cualquier delito. Yo no sé si alguna habéis tenido la mala suerte de tener un juicio, no por esto, yo qué sé, porque te han robado la bici o por cualquier cosa. Si alguien ha tenido la experiencia, aparte de Iñaki que lo ve de otro, si alguien ha tenido la experiencia, sabe que ir por los juzgados no es un camino fácil. Bueno, pues esto es... digo que no es un camino fácil porque en realidad el sistema penal está pensado para eso, para castigar. No tiene ni tiempos, ni espacios, ni siquiera un lenguaje para que las víctimas puedan expresar sus vivencias, sus experiencias, sus necesidades, sus demandas. No lo tiene. Y esto es muchísimo más claro en el caso de la violencia de género. En todos los casos es posible sufrir lo que se llama la victimización secundaria, es decir, perjuicios derivados del propio paso por el sistema, pero muchísimo más en estos casos en que hay una relación previa con el agresor, ¿no? Y en que surgen en las mujeres pues sentimientos de fracaso y de culpa que son bastante difíciles de abordar. Y es que no se puede olvidar, no se puede ignorar que el fin del sistema penal es sobre todo el castigo de las conductas prohibidas. Y esa idea de ese objetivo de castigar no siempre coincide con los intereses de las mujeres que denuncian haber sufrido violencia. Muchas veces esas mujeres lo único que quieren es algo tan sencillo y al mismo tiempo tan difícil de conseguir como liberarse de ese maltrato, retomar las riendas de su vida y de alguna forma emanciparse, ¿no? Y no sienten que eso tenga que pasar pues por el castigo de aquel con quien han mantenido una relación afectiva o por estigmatizar al padre de sus hijas e hijos. Es decir, unas veces no quieren eso. Y otras veces lo que pasa, como también ha señalado Gloria, es que las mujeres tienen miedo, un miedo racional y un miedo
absolutamente fundado en la experiencia, porque de las posibles reacciones del agresor. No confían en que el Estado les pueda proteger de un modo constante y eficaz contra, bueno, pues contra quien se ha vuelto su enemigo. Y es que en este sentido todas sabemos que la denuncia suele incrementar la agresividad del agresor, valga la redundancia, y por tanto el peligro para la mujer. En el fondo, salir de esa relación y poner una denuncia supone un acto de rebeldía de la mujer que el sistema patriarcal no tiende a permitir fácilmente. Por todo esto y muchas otras cosas que podríamos comentar, es evidente que salvo en casos de riesgo inminente, en esos casos no hay elección y hay que, en fin, acudir a los servicios de urgencia. Salvo en esos casos, la afectada tiene que, de alguna forma, prepararse cuidadosamente para la denuncia. Tiene que buscar apoyos y medios de autoprotección. Porque esa idea de que en cuanto la mujer denuncia, pues ella va a ir a un centro de acogida o el agresor va a ir a la cárcel, eso pasa muy pocas veces, en una minoría de los casos. En este sentido hay que pensar, cuando a veces se habla, han subido las denuncias, han bajado las denuncias, a veces nos confundimos porque la denuncia no es un fin en sí mismo. La denuncia es una herramienta que tiene que estar en manos de la mujer. Por eso es ella la que tiene que decidir si se pone o no se pone, cuándo se pone y cómo se pone. Por así decir, el protagonismo les pertenece a ellas. Yo sé, no sé si aquí habrá profesionales que trabajan con las mujeres que han sufrido violencia. Yo sé que esto es duro y es muy frustrante para quien acompaña en ese camino, porque eso de la posibilidad de que se lo piense, se vuelva atrás, pues resulta duro cuando te has implicado. Pero o reconocemos que es así o no vamos a avanzar. Claro, en la práctica, el problema es que en la práctica esto no, de alguna forma se sabe, pero no se sacan consecuencias. No es así, se les anima a denunciar y luego cuando ellas entran en ese proceso penal, pues sienten que no se les escucha o que no se les cree, que se les trata como incoherentes, como incongruentes, como contradictorias, cuando no directamente de mentirosas, porque muchas veces se les trata de mentirosas e incluso se les llega a penalizar por ello. Bueno, aquí surge el tema, el famoso mito de las denuncias falsas, al que luego me referiré un poco. Vale, entonces vemos que hay unas limitaciones del sistema penal, limitaciones existentes, inherentes al propio sistema y al tipo de problema con el que nos estamos enfrentando. Pero además de todo esto, otros problemas derivan de la regulación concreta, de la descripción que el Código Penal da a estos delitos, es decir, a las manifestaciones concretas de violencia de género. La regulación actual, la que está ahora en el Código Penal, tiene también una historia, tiene unas razones de ser de las que luego podemos hablar si queréis. Yo no las voy a exponer ahora, pero hay que poner de relieve lo que es su defecto fundamental. Y el defecto fundamental de la actual regulación del Código Penal es que trata de forma igual conductas de muy diferente significado, de muy diferente gravedad. Es decir, pone penas muy similares a conductas y a situaciones que son radicalmente diferentes en su gravedad y en su significado. Y eso de tratar igual conductas y hechos muy diferentes, tiene unas consecuencias y unas repercusiones muy negativas para las mujeres. La equiparación de esas conductas muy desiguales tiene la consecuencia perversa de que de alguna forma diluye, oculta e incluso banaliza los casos más graves, los casos de violencia habitual. Esos casos en los que una persona, y ahí sí que es el 99,9% de veces el hombre, aplica violencia sistemática, violencia mantenida en el tiempo, continuada, normalmente violencia psicológica, pero también a veces con manifestaciones de violencia física y sexual, pero vamos, normalmente violencia psicológica, con la finalidad de dominar
a la mujer, es decir, de someterla, de controlar todos y cada uno de los aspectos de su vida, ¿eh? Se ataca a su dignidad hasta de alguna forma destruir completamente su autoestima y la confianza en sí misma. Y esos casos, lamentablemente, bueno, pues bastante frecuentes, esos casos a los que hay quien les llama terrorismo patriarcal, a mí no me gusta mucho el término, pero desde luego son casos gravísimos en los que se da una tortura sistemática y muy prolongada en el tiempo que destruye a la mujer. Bien, pues esos casos de violencia habitual en el Código se castigan de una forma muy similar al maltrato ocasional, es decir, a la bofetada. Claro, además de la desproporción que esto supone, y esto nos preocupa desde el punto de vista de juristas, pero vamos, lo más grave es que con muchísima frecuencia la investigación, tanto policial como judicial, se queda en esto último, o sea, en la bofetada. Quiero decir, la bofetada que te deja marcas físicas, el mensaje amenazante mandado por el móvil que se queda en el móvil es muy fácil de probar. Y el problema es que si con esa prueba de ese delito de maltrato ocasional, puntual, ya se puede obtener una condena, incluso con penas de prisión, y se puede obtener una orden de protección con todo lo que implica, incluso se puede obtener en un juicio rápido, cosa también bastante problemática, pues ¿para qué vamos a gastar recursos, tiempo y dinero en hacer una investigación mucho más larga, en un juicio más complicado y con, bueno, pues con más complejidad, ¿no? Si, o sea, de alguna forma, una vez que la mujer ha dado el paso, pues se le dice, no, con esto ya vas a tener una orden de protección, no te preocupes. Pues claro, el problema es que toda la investigación y las condenas se quedan en ese tipo de conducta. Y la otra violencia, insisto, esa violencia que es la que destruye realmente a las personas, aunque no les mate visiblemente, pues se quedan muchas veces sin investigar y sin condenar. Hombre, en esto también hay avances muy importantes. Por ejemplo, aquí tenemos la suerte de que en casi todos los palacios de justicia está la unidad forense de valoración integral, donde un equipo multidisciplinar pues valoran, por ejemplo, las secuelas psicológicas que sufre la víctima y que de esa forma pues se puede acreditar que ha habido una violencia continuada. Es decir, ha habido avances, hay algunos medios, pero el porcentaje de condenas de esta violencia habitual, insisto, la más peligrosa y la más grave, las condenas son mínimas. Cuando todos los estudios que nos están diciendo que la duración del maltrato pues es muy larga, durante años, se habla de 5, 7, incluso 10 años de duración del maltrato, pues lo cierto es que las condenas por esta violencia habitual, bueno, al menos en una investigación que hicimos en Vizcaya, no llegan más que al 2,5% de las condenas. Vale, hay otros problemas en cómo se define en el Código Penal este tipo de delitos. Uno de los problemas que en principio parece que nos ayuda a las mujeres es la tipificación, es decir, la delimitación tan amplia de lo que es violencia. O sea, prácticamente todo lo que pasa dentro de la pareja, cualquier conducta agresiva se considera delictivo, ¿no? Desde el empujón, la bofetada o cualquier otro maltrato que no produce lesión. Todo es delito, pero no solo en la pareja, también dentro de la familia. Vale, esto que en principio se supone que es para protegerlos mejor, lo cierto es que es una especie de boomerang que se está volviendo contra las propias mujeres. Cada vez hay más condenas, a veces sale en el periódico, pero hay bastantes condenas a mujeres por maltrato, pues por ejemplo a hijas o hijos o a personas mayores a las que, claro, por rol les toca cuidar. Cada vez hay más condenas de esas y luego está el otro fenómeno del que también voy a intentar hablar un poco si me da tiempo, que son las llamadas contradenuncias. Es decir, que dentro de esa delimitación en la que todo es delito y que en principio se ha hecho para
combatir de forma más eficaz la violencia sexista, pues de alguna forma se está volviendo contra nosotras. Vale. Otro aspecto de la regulación legal del Código Penal que puede perjudicar a las mujeres agredidas radica en que con bastante frecuencia no se respeta la voluntad de la mujer que denuncia, llegando a protegerle incluso contra su propia voluntad. Es decir, volviéndole a tratar como una menor de edad que en el fondo no sabe lo que quiere o lo que le conviene. Hay varios aspectos de la ley en que se ve claramente cómo el sistema arrebata el protagonismo a la propia mujer y decide por ella. Pero voy a detenerme solo en uno, en la figura de la pena de alejamiento obligatorio. ¿Sabéis en qué consiste esto? Bueno, cuando hay una condena no solo por violencia contra las mujeres, cuando hay una condena por violencia intrafamiliar, cualquiera que sea el caso, si hay una condena, es obligatorio que el juez también ponga la pena de alejamiento, es decir, la prohibición de que la persona penada se acerque o se comunique por cualquier medio con la víctima o las personas que se establezcan. Bien, hasta el 2003 esta pena de alejamiento era opcional, el juez la ponía si la pedía la mujer o si veía que había realmente un riesgo. Pero a partir del 2003, como realmente los jueces no la ponían, pues ¿cómo se soluciona? Pues siempre es obligatorio, sea cual sea la gravedad del caso, sea cual sean las circunstancias, si es la primera vez o se ha repetido, sea cual sea la peligrosidad de cara al futuro, el riesgo de que se vuelva a repetir, sean cual sean las circunstancias y las capacidades de la persona agredida y sobre todo sea cual sea su voluntad. No se le pregunta, se le impone la orden de alejamiento. A ver, sé que esto también es polémico y sé que hay razones que aconsejan que esto sea así, es decir, que no dependa de la voluntad de la mujer, porque muchas veces mujeres que han sufrido esta violencia sistemática durante mucho tiempo de alguna forma se han adaptado o minusvaloran el peligro que están corriendo y en ese sentido pues quizá su percepción no sea muy exacta. Esto pasa así en algunos casos, pero en otros no confiamos en la capacidad de estas mujeres que son supervivientes como para defenderse, para plantear estrategias o para saber lo que es mejor. Muchas mujeres tienen miedo y piden alejamiento y órdenes de protección que a veces no se les dan, pero otras la imposición de esto, porque esto es una especie de separación forzosa, o sea, es separación, quieras o no quieras, pues muchas lo viven como un castigo para ellas, que se consideran capaces de gestionar su relación sin esa ayuda impuesta. Bien, la consecuencia es que hay miles de órdenes de alejamiento en vigor y, por tanto, que se incumplen sistemáticamente. Son tantas las órdenes de protección en vigor que no hay policía en el mundo capaz de supervisarlas o de controlarlas. Entonces, para mí, este es el problema de fondo. Lo que está pasando es que estamos malgastando recursos, poniendo órdenes de alejamiento en situaciones que a veces no son necesarias o, en todo caso, no son queridas por la mujer. Estamos maltratando recursos ahí y estamos pues dejando que no se cumplan o que no se controlen adecuadamente los casos en los que realmente hay un riesgo o en los que la mujer realmente se siente amenazada y quiere esa protección. O sea, estamos malgastando, por así decir, los recursos. Bueno, en definitiva, el efecto de esta sensación de que el sistema penal se apropia del conflicto y niega el protagonismo a las mujeres es, pues eso, que muchas mujeres no quieren pasar por esa vía o que una vez empezada, porque han puesto la denuncia, pues se quieren volver atrás. Claro, todo ello de alguna forma aumenta la desconfianza del sistema en esas mujeres y refuerza el tópico de que no saben lo que quieren o que denuncian sin causa, ¿no? Y al final, insisto, se les culpabiliza e incluso se les penaliza
a ellas. Yo creo que con todo esto, no sé, esto daría para otra charla, pero yo creo que en el fondo está habiendo una especie de movimiento pendular o de reacción, en el sentido que decía Susan Faludi, un movimiento de reacción en algunos sectores sociales e incluso en algunos sectores de la judicatura contra lo que se percibe una excesiva protección hacia las mujeres, o dicho de otra forma, un injusto rigor hacia los hombres. O sea, en el fondo consideran esas feministas han conseguido lo que querían y nos hemos pasado, y de alguna forma está habiendo una reacción bastante sutil, yo creo, en los últimos tiempos podemos hablar de esto, hacia el otro lado. ¿En qué se manifiesta esa especie de péndulo, de reacción? Bueno, para mí el famoso mito de las denuncias falsas es algo muy preocupante. Y no es una cosa que pase por ahí lejos. En una encuesta que se hizo pública para el 25 de noviembre de hace 2 años, del 2014, se decía que el 39, o sea, prácticamente el 40% de la población del País Vasco decía que había denuncias falsas y que conocía casos de denuncias falsas. Claro, esto es el resultado de que en los últimos años se han lanzado campañas orquestadas y muy potentes en que, bueno, pues que se dice eso, que las mujeres denuncian falsos malos tratos simplemente o con esa finalidad espuria de querer conseguir ventajas en los procesos de divorcio. Se vierten en esas campañas afirmaciones directamente falsas, o si no se hace categoría de una anécdota, porque siempre puede haber un caso de alguien que denuncie falsamente, pero es eso, es un caso puntual que se vende y se amplifica como si fuese lo normal. Y no sirven de nada los desmentidos de los organismos especializados, como del Consejo General del Poder Judicial, que año tras año dice que no hay, que apenas llegan, o sea, que son menos de un 1%, a veces bastantes menos, las denuncias falsas, ¿no? A pesar de eso, el mito se mantiene en pie y generaliza las sospechas sobre las mujeres que se han atrevido a dar el paso y acudir a los tribunales. Yo creo que el problema no son las denuncias falsas, que si hay alguna, pues sí, hay que investigarla y hay que reaccionar. El problema se centra en ese preocupante número de mujeres que después de haberse atrevido, después de haber dado el paso, renuncian a mantener la acusación, porque renuncian a declarar o a aportar pruebas contra el agresor. Claro, esa falta de colaboración de las mujeres pues da lugar a muchos sobreseimientos, es decir, a muchos archivos o, si no, a absoluciones. Datos que luego fácilmente se pueden hacer pasar por denuncias falsas o infundadas. Yo creo que el problema no son, insisto, las denuncias falsas. Hay que pensar que hay muchísimas y bastante serias razones por las que las mujeres se resisten a denunciar la violencia y muchos motivos por los que, una vez que han denunciado, pues se niegan a seguir colaborando. Está clarísimo para cualquiera que lo conozca un poco que el proceso penal es un calvario, es un camino durísimo para las mujeres, que muchas veces salen, pues eso, doblemente victimizadas. Claro, pero esto no nos preocupa, lo que nos preocupa son, pues eso, las famosas denuncias falsas, ¿no? Nos ponemos a reflexionar qué es lo que está pasando, cuáles son esas razones que llevan a las mujeres a volverse atrás. Bien, yo creo que hay otros elementos de preocupación en esa especie que os digo de reacción que yo percibo en muchos jueces, en muchos juzgados y en gran parte de la sociedad. Igual son cosas más técnicas que creo que en este ámbito igual no interesan mucho. Si hay alguien, luego me puede preguntar, no sé, por ejemplo, la interpretación del delito del 153.1, el delito de violencia ocasional, que en muchos juzgados se exige el elemento, o sea, el ánimo específico de subordinar o de dominación de la mujer para castigar, un requisito que se lo han inventado algunos jueces porque no existe en la ley. Es decir, se están, bueno, de alguna forma
inventando o saltándose la letra de la ley y, por tanto, llevando a cabo unas conductas que rozan la prevaricación. Otro ejemplo de esa reacción contra las mujeres que denuncian son las exigencias en el testimonio de la víctima, todo eso de credibilidad subjetiva, que no haya incongruencias, que no haya contradicciones. ¿Cómo se puede, si la mujer tiene que relatar 5 veces ante 5 personas distintas en medios bastante hostiles, cómo aquel día le insultó y al final le pegó? Y claro, si la primera vez dijo que fue en la cocina, dice, pero ¿cómo dice ahora que le pegó en el pasillo? Si usted dijo que fue en la cocina, dice, hombre, pues yo intenté salir, pero no, a ver, ¿dónde le pegó y cómo le pegó? Y aténgase a lo que se le preguntan. Esas cosas que es imposible mantener porque el impacto emocional de todas estas conductas es tan fuerte que no se puede contar como se cuenta, no sé, iba a decir una película, a veces tampoco somos capaces de contar congruentemente una película que no nos afecta, pues esto mucho menos. Sin embargo, con los testimonios de las mujeres hay una exigencia que para nada se hace con otros denunciantes, ¿no? Con otros delitos. Vale, aparte de esto, y bueno, ya voy a ir terminando, pero sí quiero mencionar ese preocupante efecto boomerang que está teniendo la tutela penal contra las propias mujeres, y es ese fenómeno de las contradenuncias o las denuncias cruzadas. Me refiero al caso, y bueno, si hay aquí abogadas o gente que trabaja en este ámbito, sabe que cada vez es más frecuente que cuando una mujer denuncia a un hombre por maltrato, a su vez, éste le denuncia a ella. Es decir, dice que ella también le ha pegado, que en el fondo es ella la que le empieza insultando y que le pega, de forma que la interpretación que desde el juzgado se hacen de estos hechos ya no es una agresión machista, sino que es una especie de pelea en igualdad de condiciones. Vale, esta idea de mujeres denunciadas por violencia queda bastante oculto en las estadísticas, porque siempre en todas las estadísticas del Poder Judicial pues hay en torno a un 1 y pico % de mujeres condenadas. Lo que pasa que no queda claro si son condenadas por agresiones a su pareja, o sea, al hombre, o a otros miembros de la familia, porque el delito lo mezcla, ¿no? Vale, pero en los últimos estudios, bueno, ya hace tiempo que han hecho algunos organismos, pues como Amnistía Internacional o Argitus se hizo uno en Álava, o la Dirección de Asistencia a las Víctimas del Gobierno Vasco hizo uno, y sí hay relatos y testimonios de mujeres que han denunciado y a su vez han sido denunciadas, incluso condenadas, por eso que se llaman las denuncias cruzadas o las agresiones mutuas. Este fenómeno, bueno, no me voy a extender, pero fue un resultado bastante inesperado que obtuvimos en una investigación que hicimos sobre condenas en Vizcaya por delitos de violencia de género. Claro, solo estudiábamos aquellos casos en los que el propio sistema judicial los había metido en la estadística como violencia de género, es decir, violencia del hombre contra su mujer, pareja o expareja. Por definición, el 100% de las personas condenadas tenían que ser varones, porque era la muestra, ¿no?, que habíamos tomado. Y resulta que de un número importante de condenas, de 1.421 personas condenadas, 46 eran mujeres condenadas. No es un porcentaje alto, pero triplica el 1% ese que suele salir en las estadísticas del Consejo. Y además era claramente de violencia contra la pareja, es decir, se trataba de casos que o bien ya en el juzgado, cuando el hombre había sido denunciado, a su vez denunciaba a la mujer, o casos en que había ocurrido en la calle o que se llamaba a la policía y que la policía, pues en el atestado ponía que se agredían mutuamente, ¿no? Claro, el problema de estos casos que vimos, estos casos de denuncias mutuas, primero que en un porcentaje muy importante de ellos se daba la conformidad. No sé si sabéis lo que es esto, pero vamos, que las dos personas se conforman con la pena, y en muchísimos de esos casos la pena era igual para los dos. Es decir, ahí lo que se adivina es que hay una especie de negociación
Como los dos se acusan mutuamente, pues el sistema penal hace con ellos lo que hacemos con las criaturas pequeñas cuando se están pegando. A ver, los dos castigados, no me importa quién ha empezado, los dos castigados. Es decir, se está equiparando de una forma radicalmente injusta una violencia que forma parte normalmente de esa violencia habitual y preocupante porque es controladora y subordinadora de una persona frente a otros tipos de violencia que yo no digo que sean inexistentes, pero que muchas veces son reacciones defensivas y otras veces son lo que se llama violencia situacional. En este país y en esta cultura tenemos bastante poca formación en la resolución pacífica de los conflictos, en la resolución dialogada de los conflictos. No tenemos mucha tolerancia a la violencia y poca capacidad de resolver de otra forma los conflictos. Y muchas veces todo el mundo, frente a un problema pues que estalla, no tenemos capacidad para abordarlo y perdemos, por así decir, los estribos y manifestamos agresividad. Pero no tiene nada que ver esa violencia situacional, puntual, de estallido y que a veces es de defensa frente a la otra violencia habitual y de dominación. Claro, el problema es que como solo se investiga ese momento puntual, pues claro, pues son dos actos semejantes y de la misma gravedad. Y eso es terriblemente injusto. Bueno, podríamos hablar más de esto, pero lo que yo quiero decir que se vuelve a demostrar que el sistema penal no es buen aliado de las mujeres. Quizá un poco lastrado por su origen, porque históricamente el poder de castigar lo han ejercido los varones, pero es que además el sistema no se siente cómodo castigando hasta quien hace relativamente pocos años, hasta quien hace unas décadas, ejercía la autoridad y la disciplina dentro de casa, no solo con los hijos e hijas menores, ¿no? Cabeza de familia, no solo tenía la posibilidad de corregir a los menores, sino también a su mujer. Vale, de eso hemos pasado a que ahora se castigan esos ejercicios de violencia, pero para el sistema le sigue resultando duro. Por eso presta mucha más credibilidad a cuando pues son también las mujeres las que muestran pues las que rompen las normas, ¿no? Y de hecho les castigan a ellas con más rigor. El sistema penal es más duro con las mujeres, muchas veces porque castiga igual, como he explicado antes, conductas de muy diferente significado, o muchas veces porque les castiga, porque considera que las actuaciones de las mujeres son delitos más graves. Igual estoy dando demasiada información, no sé si algo no queda claro, pues lo hablamos luego. No sé, con todo esto lo que nos tenemos que preguntar es al final si la tutela penal, el acudir a los tribunales, es un medio o un obstáculo para que las mujeres se liberen de la violencia sexista. Yo creo que pueden ser las dos cosas, pero solo será un apoyo si realmente le sirve a la mujer para reforzarse, para empoderarse, ¿no? Es decir, si incrementa su autonomía. Y que se me entienda bien, yo no digo que no haya que denunciar. Hay casos en los que no hay más remedio, sobre todo casos de riesgo vital, de urgencia, pero afortunadamente estos son los menos. En el resto la denuncia tiene que ser el final de un proceso personal de emancipación, no puede ser el primer paso. Y entonces si la denuncia no nos sirve, pues ¿qué hacemos? ¿O cómo avanzamos? Yo creo que tiene que haber cambios legales. Nos tenemos que atrever a repensar lo que estamos haciendo. Yo sé que no es fácil dar marcha atrás, sobre todo porque de una forma totalmente demagógica se ha equiparado el progresivo aumento de las penas con un aumento de la eficacia del sistema. Esto no es cierto, pero ¿quién es él o la valiente que ahora se atreve a decir igual este no es el camino y vamos a retroceder? No nos atrevemos, pero bueno, al menos tendríamos que reorientarlo. Y hay cambios que se pueden hacer. Eliminar algunos automatismos, por ejemplo, lo que he dicho antes del alejamiento obligatorio. Que la denuncia sea realmente el último recurso y que, por tanto, haya apoyos previos y organizados antes de la denuncia.
que se invierta, se investigue y se pongan los medios para valorar el riesgo real existente, mucho más que en otras medidas. También igual habría que abordar cambios procesales, pero bueno, esto igual aquí no nos interesa tanto. En definitiva, hay que atreverse a cuestionar lo que estamos haciendo. Por otra parte, una cosa imprescindible y que a pesar de que se dice que se hace, no se está haciendo bien, es la formación específica de los profesionales, los y las profesionales que intervienen a todos los niveles, desde la policía, los servicios sociales, pero sobre todo en el sistema judicial. Bueno, pues eso, jueces, fiscalía, abogacía, a todos los niveles. Tiene que haber una formación específica sobre este fenómeno de la violencia sexista, que es distinto de otras manifestaciones de violencia. Hay que poner muy claras cuáles son las causas, el origen, las manifestaciones y sobre todo los efectos en la psicología y en la vida de las mujeres. Si no se conoce nada, a ver, nadie se metería de juez especializado en delincuencia criminal sin saber, o digo delincuencia criminal, en delincuencia económica sin saber lo mínimo pues de ingeniería financiera o fiscal, ¿no? Nadie se atrevería, pero todo el mundo se atreve a ser juez de violencia. Muchas veces no saben ni lo que es el ciclo de la violencia, la indefensión aprendida, todas esas cosas no lo saben, no lo entienden y no pueden entender las reacciones de las mujeres. Y así nos va, ¿no? Formación específica también en el ámbito sanitario. Hay que pensar que son pocas las mujeres las que pasan por la policía. También son pocas las que pasan por los servicios sociales, pero prácticamente el 100% de las mujeres que están sufriendo violencia pasan por el sistema de salud. Si los profesionales de salud tienen antenas y sensibilidad para detectar que determinadas manifestaciones pues, fisiológicas o psicológicas pueden ser originadas por situaciones de violencia, pues mejor nos iría, ¿no? Y en definitiva, no sé, saber discriminar los casos. No es igual la violencia habitual y destructiva contra una persona que el tratarse mal o no tratarse con respeto en una pareja de jóvenes. Todo es reprochable, todo hay que intentar erradicarlo, pero no se puede tratar igual, como si fuesen fenómenos similares, porque eso al final hace que se invisibilicen los casos más graves. En fin, hay que dar también atención específica a casos, pues eso, de doble discriminación o mujeres con problemáticas añadidas, porque es que la víctima tipo, esa que sale de las estadísticas, esa no existe. Resulta que las mujeres que tienen que ir pues, a pisos de acogida, residencia, pues no solo tienen hijos e hijas a cargo, pues a veces tienen hijos de 18 años que no les admiten, o personas mayores dependientes, o problemas de salud mental o de drogadicción, o extranjeras sin permiso, o que tienen una mascota a la que no pueden ir a determinados servicios, ¿no? Es decir, que hay que ver las necesidades concretas de las mujeres. Y bueno, y para todo el mundo, y ya con esto termino, hay que darnos cuenta que para las mujeres que sufren violencia lo que más cuesta es reconocerse como maltratada, porque ahí hay mucho de fracaso personal y de culpabilidad. Entonces lo importante es dar espacios para que estas mujeres empiecen a hablar, a verbalizar lo que les pasa. Me da igual con amigas que con la médica, que de alguna forma, o sea, que lo importante es que empiecen a salir y que se les dé posibilidades. No podemos tratar a estas mujeres como incapaces, en realidad son supervivientes. O sea, cuando a veces dicen, pero ¿cómo aguantan 5 años con maltrato? Yo creo que la pregunta que hay que hacer es ¿de dónde sacan fuerzas para después de 5 años de destrucción sistemática poder reaccionar y dar el paso? Eso es lo que tenemos que apoyar y reconocer. Y en este sentido me alegro mucho que esta tarde se dé la voz a mujeres que han salido de ese, o que están saliendo, ¿no? Y que se han unido para formar asociaciones y apoyar en ese proceso a otras mujeres. Bueno, y en definitiva convencernos de que no hay soluciones a corto plazo, que no hay varitas mágicas, que el único camino real es avanzar hacia la igualdad efectiva. Y para eso los poderes públicos tienen que asumir la complejidad del problema y empezar, pues eso, desde el principio, y luego dar a las mujeres que ya han sufrido la violencia una atención
mantenida en el tiempo. Son procesos largos y complejos. No se puede pensar solo en el día después de la denuncia. O sea, lo importante no es sobrevivir, sino llegar a tener una vida autónoma. Para esto hay que poner recursos para la igualdad real, ¿eh? No solo hay que pensar en ayudar a las víctimas, hay que pensar en la igualdad de todas las mujeres. Pero bueno, yo quiero terminar con un final optimista porque realmente se está avanzando, se están dando pasos y aunque lamentablemente siga habiendo pues, mujeres que mueren a manos de sus parejas o exparejas, también hay muchísimas que están saliendo de, pues bueno, pues de una relación violenta y que de alguna forma están retomando su vida. O sea que algo se está haciendo y hay que seguir haciendo. Bueno, pues gracias, no sé si me ha alargado. Bueno, más o menos será. Muchas gracias por tu exposición. Desde luego que has transmitido información y te lo agradezco. No, porque a eso hemos venido, ese era nuestro objetivo, tener información, contrastar y aprender. Ese era nuestro objetivo y creo que se ha cumplido con creces. Agradeceríamos al público que aporte lo que crea conveniente o que haga preguntas. Si alguien, yo tengo unas cuantas, pero quien quiera comentar algo, tenéis la palabra. ¿No os vais a animar? Bueno, yo aprovecho entonces. Respecto a lo último que has comentado, quiero aprovecharme si me permitís, porque aquí hay muchas personas y creo que estas cosas también hay que divulgarlas. Respecto al último que has comentado, de los recursos que se pueden aportar para ayudar a estas personas a salir, ¿no?, de esa situación una vez que ya han dado el paso, se han separado, están solas, ya han pretenden dejar atrás todo esto, ¿no? En el Ayuntamiento de Zarauz, concretamente los servicios sociales, además de la trabajadora social que está por ahí, luego intervendrá también, las trabajadoras sociales que atienden a las personas víctimas de violencia, también disponemos de un servicio de terapia psicológica para ayudarles precisamente a todas estas mujeres que se han atrevido a dar este paso a superar esta situación. Creo que es importante dar a conocer también estos recursos y estos servicios para que las personas interesadas puedan hacer uso de ellos, porque para eso están. Quizás a veces, aunque intentamos contarlo e intentamos decirlo, pues no sé si llegamos, ¿no? Hay que insistir y hay que transmitir. Por eso quiero aprovechar ahora, al hilo de lo que has terminado diciendo, esta ocasión para dar a conocer, ¿no?, estos recursos que existen en el Ayuntamiento de Zarauz. Y has dicho bastantes cosas, yo he ido apuntando por aquí, interesantes. Has dicho que te recordemos algo. No. Pero bueno, igual sí que hay otras cuestiones. Me ha parecido muy interesante lo de la formación a todos los niveles, y eso sí que es algo que nos apuntamos. En el Ayuntamiento de Zarauz disponemos de un protocolo de actuación para estos casos, en coordinación con la Ertzaintza, por supuesto la Policía Municipal, todos los servicios municipales, y también el ambulatorio de Zarauz. Uno de los objetivos es la recogida de datos, saber cuántas personas son víctimas, pero por supuesto es el poder llegar a esas personas que acuden a los servicios con una demanda y poder detectar los casos también que existen, ¿no? Tenemos muchas dificultades a la hora de hacer este trabajo de intermediación. En Osakidetza, pues los médicos... este apartado que has señalado de la necesidad de formación, ¿no?, para poder detectar, tener esas antenas, es algo que hemos comentado muchas veces en el departamento, nos parece muy importante. Entonces, esta formación, no sé quién la tiene que ofrecer, a quién le corresponde institucionalmente, pero... Lo importante es que sea una formación especializada, porque a veces, claro, pues se da formación, pero falta esa perspectiva de género que se llama ahora, feminista diría yo. Es decir, que se sitúe el origen de esta violencia, pues eso, en una desigualdad estructural, ¿no? Y esto no se hace. Yo no sé, me refiero sobre todo a digamos, al nivel más alto de profesionales, porque a veces, por ejemplo, la policía es de las que más formación reciben, y también los servicios sociales, en el sentido de que como son la primera línea que están ahí, pues sienten la necesidad y se les da. Pero en otros niveles, en concreto, por ejemplo, Fiscalía, Judicatura,
y también en los servicios sanitarios, o sea, que ella está haciendo mucha labor, pero en todos esos niveles, primero, la formación es voluntaria. Segundo, la formación suele ser muy técnica, o sea, para los jueces, pues cuáles son los delitos, cómo se castigan, pero desconocen desde los recursos sociales que pueden dar una respuesta y sobre todo, insisto, desconocen el proceso. Bueno, luego Norma nos va a hablar de todo esto, todo esas vivencias, todo lo que en la vida de una mujer supone el estar sufriendo violencia. No lo entienden y entonces no entienden casi nada. O sea, no entienden por qué una mujer primero ha denunciado y luego pues se arrepiente o se vuelve atrás, o dicen cosas de esas como, pero yo no quiero que vaya a la cárcel. Y digo, oiga señora, ¿a qué ha venido usted? Y tal, no. A ver, igual no quiere que el padre de sus hijos vaya a la cárcel, que por otra parte no le va a solucionar. Bueno, sí le va a solucionar solo en el caso de que realmente se sienta insegura, pero el resto le va a crear un montón de problemas nuevos que ella no tiene por qué querer, pero eso no se entiende, no sé. Entonces, cuando yo me refiero a formación, es que a veces sea formación de esa que te hace tener puntos para luego acceder a un... Es así. O sea, y no es una formación dada por personas, a su vez, con conocimiento de esta materia, no sé. Sí, pero además de esto, para lo que decías, ¿no? Para detectar, o sea, un profesional sanitario que está ante una persona que acude a la consulta con cualquier otro tema, porque tiene jaquecas permanentes, porque no duerme bien, o problemas digestivos. Ahí hay una serie de alarmas ya que hay que tener una formación específica también para ser capaz de detectar, indagar, citarle otro día, poder hablar un poco más con esa mujer, porque lo que queremos es ayudar a estas personas y muchas veces no se atreven o no saben qué pueden hacer, a dónde pueden ir. Entonces, esto es un punto importante y en ese aspecto también. Espera, antes de que vayas más allá, igual al hilo de lo que estás diciendo, a mí has comenzado hablando de la falta de reflexión que tenemos y todo eso, que es verdad, y luego has hablado de sensibilización y prevención. Luego, en otro momento, cuando has hablado de la tolerancia frente a la resolución de conflictos, has vuelto a hablar de sensibilidad y credibilidad. Y ahora cuando llegas, hablas de la formación, y claro, y has vuelto, cuando has hablado otra vez de la formación específica sanitaria, has vuelto a hablar de la sensibilidad. Es que la sensibilidad es tan subjetiva. Claro, a ver, bien, pues sí, igual no hay que hablar de sensibilidad, hay que hablar de preparación técnica para captar indicios o sea, para captar cosas que pueden ser indicativos de, no digo una sensibilidad personal, de tener, o sea, de ser especialmente amable, no, o sea, no me refiero a eso, es sutileza para captar mensajes e indicios de que se está sufriendo esa violencia que a veces no son explícitos. No sé, Patricia, igual... Es que yo voy a decir profesionalidad. Bueno, eso, para descubrir una apendicitis, supongo que hay unos síntomas y unos indicadores. Sí, pues es verdad. Igual tengo que quitar la palabra... No, yo utilizo también sensibilidad, pero me parece profesionalidad igual es la que estáis... Sí, bueno, es que a veces te pasa cuando te encuentras personas que igual te están trabajando, y me refiero, por ejemplo, en los ámbitos de la escena, es que he ido y es que no me ha creído, es que... A ver, yo es que porque me lo han dicho, o sea, quiero decir que ha habido personas que es que no me ha creído. Entonces, claro, la sensibilidad, está la credibilidad ahí, porque si tú, no sé, si a ti vienen y te roban, el que te ha robado tiene quizás no se demuestra lo contrario, pero cuando tú denuncias, a veces yo creo que, y eso es lo que te llega, es que, joder, si es que no me creen, o sea... Es un poco la indefensión, yo creo, lo que te transmiten. Esa sensibilidad no es solamente que yo soy muy buena y me preocupo, no, esa sensibilidad es estar sensibilizado, ¿no? Es estar realmente con el tema, con la antena puesta, preocuparse por el tema, saber la trascendencia que tiene la violencia machista en nuestra sociedad, saber que hay personas con nombre y apellidos, con cara, con vivencias, con vida, que están sufriendo eso. Es saber eso, ser consciente de eso y ponerlo en la práctica diaria con profesionalidad. Yo creo que de eso hablamos cuando hablamos de sensibilidad, hablamos de preocupación también. Bueno, claro, porque sensibilidad, la ley es que habla de sensibilización específica. Claro, vale, sensibilización es dar a conocer un problema y concienciar de que existe, ¿no? O sea que, claro, es que tiene muchos significados la palabra, pero tienes razón que igual hay una pregunta allí atrás. De hecho, acompañamientos para gente que ha ido a la Chaña o a la Udalchaña, y la gente, los profesionales de la policía están sensibilizados, pero su interrogatorio es de investigación.
Entonces, lo que están haciendo, desde el primer momento, con mucho cariño y mucha sensibilidad, investigar si es verdad o no. Entonces, claro, ya es que empiezas así, si es la puerta de entrada esa, ya esa persona ya la has perdido. Entonces, yo creo que no hay que sensibilizar solo, sino formar profesionales, profesionalmente. Eso estamos, la Una formación. entrevista no es un proceso de investigación a ver si miente o no miente, yo creo que es otra cosa en este caso, ¿no? Yo, mi experiencia por lo menos ha sido esa, sensibles, sí, profesionales en investigación. Vale, pues lo retiro. Yo cuando quería decir sensibilidad era Eso es capacidad de importante, por percibir, en supuesto, ese ¿no? sentido, claro, Es pues que como es dicen, fundamental. Es que hablamos es de diferentes profesionalidad, ámbitos sí. también. Una cuestión es la ertzaintza, cuando una mujer ya va a denunciar y se abre un proceso, y otra cuestión es la que yo tenía en la mente cuando empezaba a hablar, que es la detección, que es en otros ámbitos, no es en la ertzaintza, porque allí ya va a denunciar. En otros ámbitos, como pueden ser los centros escolares incluso, como puede ser el ambulatorio, donde una mujer va, como decíamos, pues porque le duele mucho la cabeza, jaquecas permanentes, o tal. Ahí puede haber una serie de indicios que pueden estar alertando sobre una situación, ¿no? Y que es importante detectar y es importante para poder ayudar a esta persona. Yo estaba hablando desde ese punto. Por supuesto, lo que dices tú es otro ámbito fundamental, importantísimo también, pero hablamos siempre de profesionalidad y de tener esa sensibilidad también. Yo no sé, yo Habrá que buscar no otra lo palabra. quitaría, la verdad. Ignacio. Bien, después de haberte oído, para mí, tu brillante exposición respecto al tema que nos ocupa, veo que eres claramente ferviente del principio que todos los penalistas manejamos, del principio de intervención mínima del derecho penal, ¿no? Habida cuenta de que esta tiene que ser pues la última ratio, como se suele decir en nuestro argot. Pero yo pienso que, aun siendo cierto, hay no pocas ocasiones en que el derecho penal, su intervención, ha de ser necesaria. Los casos de instrumentalización fraudulenta de la denuncia son prácticamente despreciables. Los casos de denuncia falsa, entiendo, miren, que son prácticamente despreciables. Y también lo son los casos en los que la mujer, de manera instrumental, acude a un tribunal, al Tribunal de Violencia de Género, ¿no? Para obtener medidas civiles en el marco de un procedimiento penal, que también lo hay. Pero yo pienso que esa práctica, yo creo que es también, en mi experiencia, es prácticamente despreciable, ¿no? Dicho esto, quiero dar dos aportaciones, una como operador jurídico y otra como ciudadano. Como operador jurídico, yo aconsejaría a la mujer, que es objeto de una dinámica bien puntual o bien recurrente de una situación de violencia de género, que haga dos cosas. Primero, que acuda al ambulatorio. Que acuda al ambulatorio, porque evidentemente esa persona tendrá un cuadro de ansiedad, ¿no? Que acuda al ambulatorio y obtenga un informe médico, aunque sea una hoja interconsulta de carácter muy somera, ¿no? Que describa de manera muy esquemática su actual estado. Y además que acuda a los servicios base del ayuntamiento, ¿no? En ese sentido, Gloria, me ha parecido muy buena tu aportación, ¿no? Que les sirvan de acompañamiento a la denuncia penal a ejercer mediante una comparecencia ante el juzgado de guardia. Eso le va a otorgar credibilidad, ¿no? Porque claro, los equipos forenses de violencia integral pues no van a hacerle una evaluación psicológica antes de que vaya al juzgado de guardia, No, claro, sino que no. debe hacerlo Y antes, luego, ¿no? sí. Y a partir de ahí yo creo que la prosperabilidad de su actuación va a ser importante. Porque yo, miren, y siento decírtelo, soy escéptico del servicio de mediación intrajudicial. Ay, yo. ¿Quién? Absolutamente escéptico. Pero yo no he dicho lo contrario. No digo como crítica, sino que yo, mi experiencia en el servicio es absolutamente frustrante. Es decir, son unas jornadas, son una preparación en la que al final al sujeto activo del delito se le dice, vamos a ver, tú pórtate bien y no vuelvas a hacer esto, ¿no? Se levanta un acta
de reparación, ¿no? Que es una pantomima integral, que es un integral, y los dos a casa. Bueno, Esto- es otro tema. Bien, es otro tema, sí. Eso No quería dejar de decir. Perdón, pero no se puede... Sí. No se puede mediar Sí, en por eso te iba a decir en que- mediación, o sea, que eso está fuera de lugar. Ya. Lo siento, pero no se puede llevar a mediación. Sí, Es un tema que igual luego tenemos Sí. que tocar también. lo de... La segunda reflexión que quería aportar, y es una reflexión de carácter que la hago como ciudadano, es que detrás del maltratador estamos ante una persona cobarde. Cobarde. Es decir, lo digo con letras mayúsculas. Es una persona cobarde. Una persona que socialmente puede estar presuntamente bien integrada, ¿no? Que tiene un ámbito muy reducido, ¿no? Pero que en el fondo es una persona sin recursos propios y que solamente ha de acudir al ejercicio de la violencia para mitigar sus propias frustraciones. Nada más. Pues bueno, pues muchas gracias. Y aquí, no sé, empezando por el final, pues sí, es cobarde y otras cosas, pero también no podemos caer en el tópico de que hay un perfil de maltratador. O sea, hay tantos perfiles de maltratadores como personas en el mundo. Entonces habrá cobardes o muy valientes o muy explosivos o muy secundarios. Habrá de todo y sí, pues en general. Pero vamos, que no podemos caer en el tópico de que son determinada gente. Para bien y para mal hay maltrato en todos los ámbitos sociales, en todas las capas sociales, independientemente de recursos económicos, de cultura, de formación y de todo. Entonces, eso. Luego, siguiendo por el otro tema, bueno, lo de la mediación, si quieres hacemos unas jornadas para discutir si sirve o no sirve y para qué sirve, pero en todo caso, como la ley integral prohíbe la mediación en todos los casos, que es uno de los temas, pues, también si es acertado ese en todos los casos, ¿no? Que para mí es uno de los problemas de fondo de la ley, que da café para todos, o sea, el mismo tratamiento a supuestos muy diferentes. Yo insisto, entre la línea todo malo, todo negativo, de no tratarse bien, tratarse sin respeto, al maltrato y a la violencia, pues eso, que es, insisto, una tortura sistemática mantenida durante años, en toda esa línea hay tantos casos y tantas posibilidades de respuesta que no podemos, o sea, simplemente pensar en una respuesta. Por eso también esa prohibición automática de cualquier caso de mediación en estos temas, que igual lo podemos hablar, porque además luego de hecho se está haciendo por caminos un poco retorcidos. Y por último, lo primero que has preguntado, tú aconsejas que vaya, pues sí, a los servicios sanitarios, eso, al médico y al trabajador social. Estoy totalmente de acuerdo, pero si piensas, una mujer que tiene la capacidad para pensar, primero voy al médico y le cuento y luego tal, ya tiene una estrategia, ya tiene un camino, ya de alguna forma ha tenido la capacidad de decir, tengo un problema, cosa que ya esa es difícil. ¿Cómo voy a salir y cuál es el mejor? Porque el atajo, que es la denuncia, que muchas veces puede parecer el mejor, no lo es. Entonces, si una mujer es capaz de ver eso, claro que se le recomienda, pero de alguna forma tú dices, yo le recomiendo, pero para que poderlo recomendar, ella de alguna forma tiene que ir a un sitio donde, o sea, que ya está haciendo lo que decimos que tiene que hacer, que la denuncia se prepare, que no vaya. Claro, el problema es que no todo el mundo puede preparar. Por ejemplo, decimos, ¿no?, lo de que hay más violencia en las parejas, bueno, contra mujeres extranjeras. Y es verdad que la estadística refleja mucho, o sea, un porcentaje de victimización entre mujeres extranjeras superior al de las nacionales. Otro fenómeno, como todos los estadísticos, que hay que mirar con mucho cuidado. Pero claro, ¿qué pasa? O sea, estamos hablando de inmigrantes, pues en general pobres, ¿no?, sin recursos. Pues el único servicio gratuito al que se puede ir las 24 horas es la policía. Es el único y el más fácil. Entonces, pues cuando otras igual vamos a casa de la hermana o de la amiga para reflexionar y ver qué hago, pues ella coge el teléfono y llama a la policía. Es lo único que puede hacer. Y una vez que has llamado a la policía, has dado al botón de on. Ya la máquina no se para. Entonces va para adelante y luego pasa lo que pasa. ¿Me explico? O sea, por supuesto que lo que dices tiene razón, pero lo que tenemos que potenciar es que se pueda ir por ese camino en vez de la denuncia como primer paso.
en mi opinión. Disculpa, lo que él acaba de decir y tú también, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, perdón, yo soy de Visiric y nosotros atendemos también a mujeres que han pasado por maltrato de género. Y lo que nosotros hemos podido captar en la parte personal nuestra y de las chicas que vienen a la asociación es que muchas veces ni siquiera saben que son víctimas de violencia. Claro, sí, sí. Entonces, al no identificarte como víctima de violencia de género, difícilmente puedes ir al ambulatorio. No obstante, en algunos casos, el médico le ha incitado a las chicas, mira, tienen un problema, vamos a mandarte a buscar ayuda psicológica. Les ha incitado a que hablen eso, pero no hablan, simplemente porque no se identifican como víctimas de violencia. En el caso de que hablabas de las extranjeras, sí que es cierto que que yo lo pienso en lo particular, de que sí que es un sector vulnerable. Sin embargo, también sucede la otra cosa que nos han contado algunas de las chicas, y en mi caso particular, que te sientes, bueno, que igual es porque estoy deprimida, porque estoy lejos de mi entorno, porque no estoy en mi país, con mi familia, con mis amigos, con un trabajo X. Eso también sucede. Entonces, al no identificar ese tipo de cosas, es muy difícil que acudas a los servicios. Y generalmente, cuando llegan ya a los servicios, es porque la violencia ha empezado como todo, por pequeños pasos, y al final llega en aumento a la violencia física. Pero ya antes de esa violencia física ha habido un maltrato psicológico que te arrincona de tal manera que no sabes ni siquiera dirigirte a las instituciones, no sabes ver el camino. Entonces, para llegar a esto hay que verlo primero, y esa es la parte que es difícil. Estoy Yo creo que socialmente habría que ser más hincapié. totalmente de acuerdo. Con pequeñas cosas, cuando sientes miedo de la persona que tienes al lado, es maltrato de género. Cuando no puedes comunicarte con tu familia, con tu gente, cuando no puedes acceder al dinero, cuando no puedes acceder a la economía de la familia, eso es maltrato de género. Entonces, son una campaña tan sencilla que llegue a todo el mundo, que la mujer sepa identificar cuándo está siendo víctima de violencia de género, no necesariamente con un golpe. ¿Sabes qué pasa? Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, creo que he empezado la charla... No. Pues... no, perdón. No, pues no me había dado cuenta que había sentado tarde, pero he empezado diciendo que lo más difícil en todo esto es llegar a reconocerte a ti misma que estás siendo víctima. Eso es lo más difícil. Pero es que yo, bueno, va a hablar Nora, igual me meto en lo que no es mi terreno, pero el problema es que esto es un mecanismo de autoprotección. Todas pensamos que eso les pasa a la otra, que a mí no me va a pasar, que le pasa a la tonta, a la que, pues eso, a la crédula, a la que no tiene recursos, a la que no tiene formación. Todas pensamos que eso solo pasa a las otras. Entonces, por eso reconocerte que no, que eres víctima, eso es